Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a ver si es posible eliminar individuos con una enfermedad subclínica de una estimación de valores de referencia. Una de las cosas interesantes que nos podemos plantear es si efectivamente todos esos individuos que nosotros seleccionamos realmente son sanos. Son aparentemente sanos, pero realmente son sanos. Entonces, por ejemplo, aquí te voy a traer un ejemplo que lo he sacado de la misma, bueno, no con tanto detalle, pero bueno, vamos a ver este ejemplo. Suponte que hay un individuo que al final está dentro de esos criterios de inclusión, forma parte de esta muestra y tiene una hemoglobina que está en 120 gramos litro. Es una hemoglobina que podríamos decir que está dentro de lo normal, suponiendo que es una mujer. Ahora bien, ese mismo individuo tiene ahora un BCM de 75 femtolitros. Esto es claramente unos glóbulos rojos microcíticos, claramente microcíticos. ¿Es posible encontrar esto? Sí, es posible encontrar esto. Por ejemplo, en una talasemia de fenotipo minor, donde hay una alteración que no es tan importante en la producción de esas cadenas de globina, entonces se produce una cantidad que logra, digamos, mantener a fuerza de que de un mecanismo compensatorio de aumentar entonces la cantidad de eritrocitos, logra mantener una buena cantidad de hemoglobina, pero esos eritrocitos son microcíticos. Incluso aquí vamos a tener también el caso de que una de las cosas más llamativas aquí es que el número de eritrocitos está aumentado. Entonces, ¿este individuo sería un individuo sano? Realmente no. ¿Por qué? Porque tiene una condición, un trastorno hematológico real. Entonces, ¿habrá alguna manera de eliminar a este individuo? Bueno, en líneas generales, sí se le realiza la estimación de valores de referencia, vemos que esto está dentro de lo normal y esto está fuera de lo normal. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, suponte que los valores de referencia que se obtienen para esta muestra, esta población, estos sí los traje directamente de la muestra. Esto es un ejemplo que estoy colocando yo aquí, pero en este estudio holandés, los valores de referencia que se obtenían para la mujer eran de 117 a 153, 11,7 a 15,3. Y para el BCM era de 82,4 a 97,4. Aquí está dentro de los valores de referencia y aquí está fuera de los valores de referencia. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, hay muchos planteamientos, hay muchas formas de verlo, formas de hacerlo, hay varias maneras de interpretarlo. Bueno, Ichiara, hay una revisión de los diferentes métodos para estudios multicéntricos de Ichiara del 2010. Ahí nos describe, aunque él ya había trabajado antes y había traído algo que se conoce como el algoritmo LAVE. El algoritmo LAVE es simplemente un algoritmo que se encarga de detectar estos valores de individuos que son anormales, ¿sí? Los llaman latentes anormales. Y lo que hace es excluirlo. ¿Cómo lo va a hacer este algoritmo? Este algoritmo realmente me costó trabajo conseguir bien cómo funciona el algoritmo. Tampoco conseguí la fórmula del algoritmo ni cómo trabaja. Me hubiese encantado haber hecho algún ejercicio para entenderlo bien. Pero lo que logré encontrar en una de sus publicaciones, sobre todo era del 2010, donde mejor lo describía, es que el algoritmo trabaja y obtiene entonces el intervalo de referencia. En este caso, este individuo estaría dentro de lo normal, pero aquí vemos que este valor está fuera de lo normal. Entonces, el algoritmo LAVE, cuando vuelve a hacer una nueva iteración, entonces en esa iteración, ¿qué va a hacer el algoritmo LAVE? Él va a ver que este individuo aquí está dentro de lo normal, pero este valor está fuera de lo normal. Entonces, ¿qué va a hacer con este individuo? Lo elimina, eliminando entonces este individuo que era aparentemente sano, pero realmente no lo es. Va a hacer un proceso de eliminación de estos individuos que tienen una enfermedad o un trastorno subclínico, mejorando entonces de esta manera, obteniendo valores de referencia de una población que en teoría es más sana, ¿sí? Al final de cuentas, eso es lo que se quiere. ¿Cómo trabaja este algoritmo? Bueno, este algoritmo trabaja con unos parámetros index, es decir, que teníamos que para este hemograma hay 105 parámetros. Él no va a tomar esos 105 parámetros, sino que hay unos muy particulares que lo va a tomar para decidir si ese parámetro tiene ese valor fuera, como
Por ejemplo, aquí podría ser el BCM. Si el BCM está fuera de los valores de referencia en la vez que lo ha realizado, es condición para que se elimine ese individuo en esta nueva iteración. Es decir, que en esta nueva iteración se va a obtener de nuevo los valores de referencia, pero este individuo no va a participar en esa obtención de valores de referencia. Aquí vemos claramente un efecto y uno de los problemas que tiene este algoritmo LAVE, que es que va a ir reduciendo el número de individuos que participan en el proceso de estimación. Estos son los parámetros LAVE que escogieron este grupo. Aquí vemos valores que están relacionados con la anemia, es decir, para excluir pacientes que tienen una anemia subclínica, y también se escogieron estos parámetros de los glóbulos blancos y de las plaquetas para eliminar pacientes que pudieran tener una inflamación crónica, y de esta manera obtener una muestra mucho más limpia, una muestra mucho más de individuos, vamos a decirlo así, aparentemente sanos, mucho más depurada. De hecho, es un mecanismo de eliminación de individuos, de sujetos. Aquí vemos que entonces este LAVE va a reducir el intervalo de referencia biológico. Esto lo he sacado de la propia publicación. Aquí vemos que se hace la nomenclatura del LAVE 0, es decir, que el algoritmo como tal no ha actuado. Estos son los valores de referencia como tal. Al tener esa muestra completa y obtener ese intervalo de referencia, el intervalo sería aquí, estaría como en 3,8 más o menos a 9,8. Sí, lo podemos sacar aquí, este sería. Y esto que aparece aquí, 6.1, es el rango. El rango es, desde el punto de vista estadístico, la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Esto es realmente el rango. Tenemos la mala costumbre de llamar el rango de referencia. Realmente es el intervalo. El intervalo simplemente son dos puntos, un punto inferior y un punto superior. Cuando se procesa este algoritmo LAVE, hace su iteración, entonces este algoritmo LAVE, ¿qué está haciendo aquí? Está reduciendo, está bajando el límite y el rango está disminuyendo. Cuando se vuelve a hacer otra iteración, este algoritmo LAVE vuelve a eliminar otro lote de individuos que tiene algunos de esos parámetros index con alteraciones. ¿Y qué pasa? Disminuye entonces el límite superior, el límite inferior aquí no se ve muy afectado y va disminuyendo el rango. Y finalmente, esta nomenclatura que tenemos aquí quiere decir que el LAVE ha actuado hasta que ya no existe ningún individuo fuera del intervalo de referencia biológico para esos parámetros index que se han seleccionado. Es decir, que es la muestra más limpia, sin esos individuos con una posible enfermedad subclínica que puedan tener aquí. ¿Qué estamos viendo aquí? Que hay una reducción importante en el límite. Sobre todo aquí se ve algo en el límite de referencia superior, mucho en el límite de referencia superior. Inferior, superior. Ellos aquí, en el propio artículo, lo destacan más hablando del rango. El rango va de 6.1, 5.9, 5.5 y aquí nos está quedando en 4,6. Es un problema que tiene usar mucho este algoritmo LAVE. Entonces, la recomendación que se ha hecho es que cuando se emplee el algoritmo LAVE, se llegue hasta este nivel, hasta dejar unos intervalos de referencia que tengan un solo individuo que tenga uno de los parámetros fuera de esos parámetros index que se han seleccionado. Y de esta manera no hay una pérdida tan importante de individuos y tampoco nos queda muy estrecho este intervalo de referencia biológico. Aquí lo podemos ver, te los he traído para lo que sería la hemoglobina. Vemos aquí para los hombres, 133, 170. Cuando se eliminan ya todo, aquí hay dos parámetros, hay individuos que pueden tener hasta dos de estos parámetros index aberrantes. Aquí hay uno solo, aquí no hay ninguno. Vean cómo se limpia de alguna manera ese intervalo de referencia biológico y se va estrechando. Es más evidente aquí en el caso de las mujeres. Ellos parten con 117 a 153 y al final 120, 151. Te traigo esto porque aquí podemos ver la reducción en el número de individuos.
que sin aplicar el LAVE está en 9300 y a medida que se va aplicando se va disminuyendo. Mira la cantidad de individuos que se van eliminando. Todos estos individuos que se han eliminado aquí presentan entonces algunas de estas enfermedades o algunos de estos trastornos subclínicos y se ha depurado. Lo que pasa es que lo depura demasiado. De todos modos, estos valores no están realmente nada mal. Lo que sí es que ellos están reportando con la recomendación que se ha dicho, bueno, usar LAVE hasta que quede uno de estos, con uno de estos parámetros fuera de esos parámetros index. Y esto fue parte de nuestro en vivo, valores de referencia multicéntrico en hematología, una experiencia holandesa.